Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor al Señor. Muchas veces creemos que la sabiduría viene de leer mucho, de saber muchas cosas. Es importante entender qué es la sabiduría y para qué es la sabiduría, porque de hecho se la puedes pedir a Dios. Dice su palabra que si estamos escasos de sabiduría, que se la pidamos y Él nos la dará. Dice que la sabiduría edifica sus 7 columnas. Es importante que aprendamos y escudriñemos su palabra para entender cuáles son esas 7 columnas y poder edificar. Creo que parte de la sabiduría es ir por la obediencia a Cristo, ir obedeciendo su palabra, estar en comunión con Él, tener una relación personal con Él, que es algo muy importante en nuestras vidas, que tenemos que entender que la sabiduría nos hace crecer, pero es por Él y para Él, porque nosotros podemos crecer y ser sabios en nuestra propia opinión, en un futuro caer en un bache en donde muy difícilmente podamos salir. Dice su palabra que no te fíes de tu propia prudencia. Dice, fíate de Jehová, que Él afirmará tus pensamientos. ¿Qué quiere decir? Que mi propia prudencia, mi propia sabiduría, que no me fíe de mi propia sabiduría, porque yo puedo equivocarme, pero Dios no. Dios dice que no nos avergüenza. Dios nos levanta, Dios nos saca de ese hoyo. Dios nos ayuda a entender su propósito, porque Él es sabio, Él es la sabiduría. La sabiduría viene en la Biblia. La sabiduría viene palpado en esa palabra bendita de cómo podemos vivir, cómo cerrar un negocio, cómo tratar a nuestros hijos, a nuestra esposa. Esa es la verdadera sabiduría y Dios quiere que la vivamos, Dios quiere que la experimentemos, porque cuanto más sabiduría tenemos, de alguna manera vivimos más tranquilos y confiados en el Señor, no en nosotros, no en la gente, no en un sacerdote, no en un pastor, no en una persona, sino en nuestro interior, que es lo más importante, porque a Dios le preocupa más lo interior que lo exterior. Entonces la sabiduría es parte de, cuando buscamos la sabiduría empezamos a edificar nuestra casa, empezamos a edificar nuestras vidas, aún nuestros cuerpos, vivimos en sabiduría, nos alejamos del chisme, nos alejamos de las envidias, nos quitamos envidias, nos quitamos de peleas, perdonamos a los demás, a los que nos ofenden, los perdonamos y seguimos adelante, seguimos orando por esas personas que nos maldicen, porque así dice su palabra y creo yo que eso es vivir, es parte de vivir en sabiduría. Busquemos la sabiduría, porque Dios dice en su palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.